Muy bien, pues quisiera esta noche que hiciéramos algo un poquito diferente. Eh, Tenía planeado compartir con ustedes el día de hoy como corolario precisamente a los tópicos que hemos venido desarrollando una presentación muy detallada que he dado en torno a la importancia del refugio y las diferentes cualidades que le acompañan en el contexto del sendero del Buda Dharma. Y he grabado esta sesión con el propósito de que todo el mundo tenga la oportunidad de escucharla. He estado un poquito enfermo estos últimos días, me dio una gripe muy fuerte y la verdad estoy un poquito débil. Entonces quisiera dirigir en vivo la meditación y que vieran la sesión de la noche a través de lo que grabé para ustedes. ¿Les parece eso? Entonces yo aquí estoy, pondremos el video y también para las personas que nos acompañan en Zoom, para ellas pues no hay diferencia porque de todas maneras lo ven de forma remota, ¿sí? Disculpen, pero como les digo, me pegó una gripe muy fuerte el jueves. Tuve todo el fin de semana que dar un retiro en Guadalajara y entonces pues ahí tuve que utilizar literalmente toda mi energía y eso me bajó un poco las defensas y entonces no me he podido reponer tan rápido como buscaría y como les digo me siento un poquito débil, ¿sí? Entonces así combinamos ambas cosas. Muy bien. Vamos a empezar como lo hacemos siempre entonces, con nuestra sesión de meditación. La yoga de las 9 respiraciones. Para la misma, como es costumbre, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comenzamos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, metódicamente recorremos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana o lunar y el femenino Lalana o solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto, 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo.
Al primero, para los hombres, le concebimos a la derecha del canal central. Y en la posición inversa, para la fisiología sutil de las mujeres. Así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ámfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, pausando por un momento. Volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente, más profundo, menos discursivo, más focalizado. Exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente al viento kármico. A través de ese medio fortalecemos al viento de sabiduría, comúnmente presente en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Hacemos lo mismo para el canal femenino y culminamos con lo que llamamos la práctica de la gran vasija o el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, sostenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, exhalamos y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos, presionamos los diferentes puntos de acupresión. Y procedemos en silencio por unos. Transitemos a la meditación de estabilidad. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma, con una actitud de suavidad y naturalidad. Volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles.
en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor o el sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos.
Conscientemente la dejamos pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. En inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial. Atendamos la distinción en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza
En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades y 10 riquezas. Las personales, las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su transitoriedad. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia, y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Nos determinamos a fortalecer aquellos virtuosos o positivos, identificar, debilitar y trascender aquellos no virtuosos, los no positivos. Exploramos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva.
Y finalmente acentuemos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversas potencialidades y capacidades evolutivas. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, primariamente la comunidad de aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas, indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, la de hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención presente, con esta intención, incorporamos y traemos este espacio, a este momento, nuestra atención. Muy bien. Bueno, les recuerdo rápidamente, no olviden que este fin de semana estaré impartiendo nuestro curso intermedio, Liberación en la Palma de la Mano, que es nuestro programa de introducción a la meditación budista, pero también el portal de ingreso al proceso, el programa formativo que ofrece Casa Tibet. Puede tomarse como el curso intermedio, pero también como un curso introductorio, por si conocen a alguien que sientan pudiese interesarse en torno al mismo, que le compartan la información. También les recuerdo nuestras sesiones y grupos de meditación todos los días de lunes a jueves, el día sábado con nuestra comunidad de Guadalajara, nuestro programa también de meditación en donde examinamos varias de las distintas prácticas de meditación que comprenden la currícula contemplativa de Casa Tibet. Les recuerdo también todos los viernes tenemos 2 semanas que hemos iniciado este nuevo grupo de estudio en torno al entrenamiento mental de 7 puntos de Chekawa Yeshe Dorje, uno de los más hermosos textos de la tradición del adiestramiento mental del budismo tibetano, en la tradición de la Mahatisha. Y bueno, uno de los textos que nos comunica una de las enseñanzas más relevantes y aplicables para la vida cotidiana, de 7 a 9 de la noche para toda la comunidad de Casa Tibet. Esto es los viernes, y los martes a las 11 de la mañana
el grupo de lectura del camino de vida del Bodhisattva, hemos hecho la promesa de leer este texto comunitariamente 100,000 veces, lo cual implica una enorme acumulación de mérito. Llevamos ya algo así como 24, 25,000. Igual, de vez en vez pueden entrar al grupo y darse la oportunidad de hacer esto, leer una ronda entera del texto. Generalmente lo dividimos en dos, la mitad un martes, la otra mitad otro martes, pero es una forma, insisto, de acumular potenciales, impresiones y hábitos positivos. Una práctica muy común en la tradición tibetana. Así se recitaba todo el Kangyur, ¿sí? Una vez al año. Era común, por ejemplo, que una familia invitase y patrocinase una comunidad de monásticos, quienes venían a casa solo para leer todo el Kangyur, lo cual les tomaba comúnmente un mes, más o menos, pero generaba un gran mérito para la familia que auspiciaba esta actividad. Y en los grandes monasterios en Tibet esto también sí se hace hasta la fecha en el exilio, en Tibet, en la región himaláyica en general y ahora en India. También la comunidad monástica toma algunos días del año y los dedica a la lectura de todo el canon budista, la palabra del Buda, el Kangyur, ¿sí? Bueno, como ven, tengo muy poca voz, entonces voy a sustituir mi clase por esta que les tengo grabada. Tú me parece que estuviste ayer, entonces la vas a tener que escuchar 2 veces, pero creo que es una buena clase, así que vale la pena, ¿sí? No lo hago porque no quería faltar, no quería que ustedes que hacen el esfuerzo por venir, que no, que no por alguna razón llegaran y no estuviera yo, ¿no? Entonces, por lo menos dirigir la meditación y dejarles una súper buena enseñanza que di el día de ayer, pero me disculpo enormemente, pero no me da la voz para más. Bueno, perdón. Bien, como les he planteado previamente, es muy importante que en el contexto de su práctica cotidiana contemplativa, no solo se aboquen y se dediquen a la de estabilidad, la del shamatha, por ejemplo, la recolección del respirar, la de asentar a la mente en su estado natural, cualquier práctica de shamatha con la que se hayan o estén involucrando, sino es fundamental el que integren prácticas de vipassana, esto es, de análisis contemplativo, precisamente lo que llamamos contemplación en términos generales. Estas, en el contexto de la tradición budista, tienen diferentes objetivos. Evidentemente, el más noble e importante es el análisis o la exploración de la naturaleza ulterior de la realidad, que en la tradición budista mahayana, en la que se inserta y a la que pertenece la tradición indo-tibetana, pues precisamente se engarza a lo que llamamos vacuidad, o, desde la perspectiva positiva, la del surgimiento dependiente. Pero también hay muchos diferentes tópicos de análisis que tienen por objetivo detonar en el meditador, en el practicante, algún tipo de efecto transformador estructural y poderoso, como lo son los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. Recordarán que el objetivo central de los mismos es, por un lado, detonar en el practicante el espíritu de la emergencia definitiva, lo que llamamos renuncia. Y es gracias a la renuncia, que no es otra cosa que el hastío hacia el samsara, que entonces y en natural consecuencia, nosotros podemos reorientar metódica y estructuralmente nuestras vidas hacia una dirección positiva y segura, que es lo que ahora representamos a través de lo que llamamos la triple joya. ¿Sí? Hablemos un poquito el día de hoy acerca de esto, de la triple joya, ¿sí? Del refugio, que sería el tópico que naturalmente sigue a las 4 contemplaciones, los pensamientos que orientan a la mente al despertar. A partir de la próxima semana, se estará integrando con nosotros una nueva generación. Y voy a aprovechar para homologar a ambos grupos a través de la presentación de la práctica de la recapitulación, ¿sí? Pero en el Inter,
me gustaría presentar a ustedes el objetivo, la meta, precisamente de esta disciplina introspectiva o contemplativa, esta dimensión de la práctica del Vipassana, que es la de los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. Es importante que tengan presente que el tomar refugio representa pues el fundamento para todas las enseñanzas e instrucciones que son propias del budismo o del Buddha-dharma. Se le describe como el portal para entrar al sendero del Buddha-dharma. Y cuando nosotros entendemos que tomar refugio significa primariamente el trabajar sobre de nosotros mismos, entonces veremos que se trata naturalmente de un proceso activo, uno de colocar o poner una especie de dirección segura y significativa en nuestras vidas, imprimir esta intención en las mismas. Y pues nosotros trabajamos sobre de nosotros mismos precisamente y en este contexto a través de seguir los métodos que el Buda nos enseñó, precisamente aquellos que tienen por meta el liberarnos de la confusión, de las emociones perturbadas, de los diversos comportamientos compulsivos que en buena medida en la vida nos dominan, y también simultáneamente para desarrollar toda variedad de cualidades positivas. Si lo piensan, y es importante tenerlo presente, esto es precisamente lo que todos los budas han hecho y los maestros altamente actualizados están haciendo hoy en día. Y precisamente buscamos emularlos, seguir sus pasos a través de, pues, esa, digamos, disciplina en general. Bien, a menudo se me pide que hable acerca de la relevancia de tomar refugio en la vida cotidiana. Y esto me recuerda el ejemplo de Lama Atisha, tan importante y seminal en la historia espiritual del Tíbet, este gran maestro indio, que viajó a la Tierra de las Nieves al final del siglo X de nuestra era, principios del siglo XI. Uno de los grandes maestros que ayudó a revivir y reanimar a la tradición budista en el Tíbet después de un periodo de declive que siguió a su inicial introducción en Tíbet e India. La situación en el Tíbet en aquel entonces, en ese momento, pues estaba plagada naturalmente por una gran variedad de malos entendidos, particularmente por lo que concierne a la teoría y práctica del Tantra y algunas de las enseñanzas más avanzadas, especialmente las no duales de la tradición budista, como las que más tarde encarnan en la tradición de la gran perfección y del gran sello o símbolo, el Mahamudra y el Mahasandhi. En aquel entonces, en esa época, consecuente de toda una variedad de complejas circunstancias políticas, el colapso de la poderosa dinastía imperial de Yarlung, la persecución por parte de uno de sus últimos herederos de la propia tradición budista en el Tíbet, pues todo esto generaba condiciones que inhibieran el que hubiese maestros calificados, ¿sí? De hecho, en aquel entonces, pues la mayoría de estos maestros tuvieron que exiliarse, tuvieron que huir, tuvieron que refugiarse en otras partes de, pues, Asia y lugares como el lejano oeste del Tíbet o el este del Tíbet. Y aunque se habían traducido varios textos importantes y seminales para la tradición budista en la época previa, pues es obvio que no muchas personas podían leerlos. Y al mismo tiempo había muy pocas copias de los mismos. Y aunque los pudieran leer, pues era difícil encontrar clarificación en torno a sus puntos más complejos o para poder dilucidar lo que uno en efecto se encontraba leyendo, ¿verdad? Y para ayudar precisamente a aliviar esta difícil situación, uno de los reyes del oeste del Tíbet, que habían heredado precisamente el legado y la autoridad de la dinastía imperial de Yarlung, de hecho, eran parte de esa familia que durante el colapso de la dinastía se refugió en el oeste del Tíbet, en un área que se llama Ngari,
en donde fundaron una ciudad que existe todavía como vestigio arqueológico que se llama Tzaparán, ¿sí? Bueno, el rey del Tíbet mandó del oeste del Tíbet, envió a estudiantes muy valientes a India para invitar precisamente a maestros budistas para que volvieran a India, para que viajaran de India al Tíbet. Evidentemente, pues en aquel entonces la travesía se hacía o con animales de carga o a pie, ¿verdad? Tenían que aprender varias lenguas, tenían que lidiar con diferentes climas. Muchos de ellos murieron, ya sea en el camino o una vez que arribaron a India. Pero en todo caso, algunos lograron llegar a India y lograron encontrarse con Lama Atisha, uno de los grandes eruditos y adeptos budistas de aquella era, e invitarle al Tíbet, ¿sí? Él accedió eh, en consecuencia de la enorme sinceridad y sacrificio que habían pues manifiesto estos emisarios del rey del oeste del Tíbet, viajó a la Tierra de las Nieves y pasó muchos años ahí, enseñando toda variedad de tópicos vinculados naturalmente a la filosofía y práctica del budismo. Pero lo que muy poca gente sabe es que uno de los temas recurrentes que la Amatisha enseñó, a los que dedicó más atención y cuidado a lo largo de su estancia en el Tíbet, fue el del refugio y el karma, al punto en donde los tibetanos finalmente le apodaron el lama del refugio y el karma, ¿sí? El nombre que los tibetanos le dieron curiosamente, ¿no? Y bueno, el ejemplo de Atisha es muy relevante hoy en día, ¿sí? Porque también en el mundo contemporáneo hay mucha confusión acerca del budismo, en torno a lo que sus prácticas implican en el contexto del quehacer de la vida cotidiana. Al mismo tiempo hay una enorme variedad de malos entendidos acerca del Tantra en particular y otras enseñanzas avanzadas del budismo tibetano. Y las gentes comúnmente brincan a estas prácticas sin tener ningún tipo de fundamento en las enseñanzas básicas de la tradición budista. Y entonces imaginan que el llevar a cabo toda variedad de rituales mágicos es lo que quiere decir practicar el budismo o el tantrismo, o trivializan la relevancia o la importancia, por ejemplo, de temas nodales como es el del refugio y la diferencia que su comprensión e integración puede hacer en el desempeño de la vida diaria. Y a través de ese medio se desvían del significado real del camino, del sendero. Y no importa cuál sea la situación de vida por la que nosotros transitemos, en la que hoy nos encontremos, pues la práctica del Buda Dharma tiene como objetivo, su intención, es aportarnos herramientas y avenidas para poder resolver nuestros problemas, para trabajar sobre nosotros mismos, para intentar mejorar nuestra condición de intimidad, para hacernos mejores personas. No es un objetivo, digamos, secundario o satelital del Buda Dharma. No se trata de una especie de hobby o de deporte o lo que hacemos quizá media hora cada día o una vez por semana después de volver del trabajo por una sesión breve cuando ya estamos muy cansados. No, en realidad es algo muy práctico que intentamos incorporar y poner en movimiento todo el tiempo. En otras palabras, tenemos que tener el compromiso de trabajar sobre de nosotros mismos todo el tiempo. Y esto implica reconocer tanto nuestras limitaciones como también nuestras cualidades positivas. Y así entonces aprender métodos que nos ayuden a debilitar unos y nos ayuden naturalmente a fortalecer otros. La meta es el que nosotros podamos eventualmente liberarnos de estas limitaciones y podamos actualizar en plenitud nuestras cualidades positivas. Esto es algo que simultáneamente se pretende no tan solo logremos en nuestro propio beneficio, ¿verdad? Aunque naturalmente, pues este es uno de los efectos naturales de este tipo de reorientación vital, ¿sí? Sino que también a través de ese beneficio que nosotros logramos, de inclusive algo muy primario, ser personas dotadas de mayor bienestar y más estable, pues esto es algo que nos ayude a auxiliar a los que nos rodean, ¿verdad?
Esto es de lo que se trata en su totalidad, en buena medida, la práctica del Dharma. Y lo que hace de estos métodos unos distintivamente budistas es precisamente la presencia del refugio, ¿sí? Y recuerden, ¿qué queremos decir por refugio? Es el incorporar esos métodos a nuestras vidas, precisamente para a través de ese medio superar nuestras limitaciones. El refugio en la tradición budista se centra en lo que llamamos la triple joya. Los budas, los seres del todo despiertos, plenamente actualizados, el Dharma, la enseñanza de estos seres, y la comunidad espiritual, particularmente lo que llamamos el Arya Sangha, la comunidad de los nobles, que son personas muy avanzadas en el camino, que no han logrado la totalidad de su meta, pero están cerca de la misma, ya se han liberado por lo menos del velo de sus aflicciones, que es una meta extraordinaria, ¿verdad? Entonces, el refugio en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, es central para todos los diferentes aspectos y dimensiones de la instrucción y la enseñanza budista. De hecho, el tomar refugio se señala como la línea divisoria entre ser budista o no serlo, ¿sí? Y aquí valdría la pena mencionar que la palabra que utilizamos en la lengua tibetana para describir a alguien que se ha identificado como budista es una palabra que yo mucha más transparente y clara que la de budista, porque como les decía en el curso introductorio, esa palabra conlleva elementos que en realidad son ajenos a la tradición y que nosotros heredamos del dualismo judio-cristiano, ¿sí? De esas tradiciones dogmáticas de fe y reveladas que se conciben como absolutas y poseedoras de una realidad totalizadora. La palabra entonces que en la lengua tibetana utilizamos para definir a alguien que se identifica como budista es el término Nanpa, ¿sí? Así en el tibetano, si yo quisiera decir yo soy budista, diría na, yo, Nanpa, yin, soy, ¿verdad? Nanpa, soy un Nanpa. ¿Y qué quiere decir la palabra Nanpa? Es una palabra muy bonita porque su significado quiere decir interno. Ser budista, entonces, en esencia, ¿qué quiere decir? Se refiere a esa persona que ha tomado la determinación de ver hacia adentro, en oposición de siempre ver hacia afuera, ¿sí? El Dharma, pues significa precisamente los métodos para trabajar con nosotros mismos y la meta que a través de esos métodos nosotros deseamos actualizar. Los Budas son aquellos que han enseñado estos métodos, son aquellos que han actualizado en su totalidad esos objetivos. Y la Sangha se refiere a aquellos individuos que por lo menos en parte han logrado este objetivo. Ahora, la palabra Dharma, recordarán, significa, o podemos traducirla como medidas preventivas, ¿sí? Pasos que nosotros tomamos para prevenir la creación de problemas hacia nosotros mismos y posiblemente problemas para los demás o los que nos rodean. En otras palabras, trátase de pasos que tomamos para protegernos a nosotros mismos, ¿sí? Y aunque el término original sánscrito, que usualmente se traduce como refugio, el término sánscrito es sharana, ¿sí? Aunque este término significa protección, ¿sí? También puede utilizarse para significar como resguardo, debemos de entenderlo correctamente. Y su connotación, pues, se vincula muy naturalmente con el significado del término Dharma, ¿sí? No se trata de que nosotros nos rindamos pasivamente a alguna especie de
autoridad externa que nos va a proteger, como es el planteamiento de las tradiciones teístas. En el contexto del Buddha-dharma, tomar refugio, trátase de una actividad activa, de una acción activa. Tenemos que hacer algo para protegernos a nosotros mismos. ¿De qué? Bueno, primariamente de la recurrencia incontrolable de nuestros problemas, dificultades y de la confusión que permea nuestras vidas. Consideren el siguiente ejemplo que muchos maestros de nuestra tradición comúnmente emplean, ¿no? Imaginen que se encuentra lloviendo y cerca de donde nosotros nos encontramos hay una cueva. Si nosotros tan solo dijéramos, tomo refugio en la... tomo refugio... tomo refugio en la cueva, ¿no? Pues eso no sería suficiente, ¿no? O si tan solo ustedes dijeran, voy a tomar a la cueva como protección y simplemente se quedaran afuera empapándose en la lluvia, ¿verdad? Mientras repiten una y otra vez esa frase, pues naturalmente no les va a ayudar de forma alguna. Tenemos que de hecho entrar a la cueva. De la misma manera, si nosotros decimos algo como tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dharma, la Sangha, ¿verdad? A ellos voy para que me protegen, para que me resguarden, pero en realidad no reorientamos nuestras vidas en esa dirección, no nos integramos a nuestras vidas, pues esto no nos va a ayudar de forma alguna. Necesitamos naturalmente hacer un esfuerzo para implementar lo que estos representan, para que precisamente y a través de ese medio nos puedan resguardar y proteger ¿de qué? De nuestros problemas constantes y recurrentes. Por eso es que yo utilizo la frase para describir el sentir del refugio en el Buda Dharma, de tomar o abrazar una dirección positiva y segura en la vida. ¿Sí? Eso es lo que realmente el refugio quiere decir. Y continuando con la imagen de la cueva, ¿no? También podemos decir que no es suficiente entrar a la cueva y quedarse ahí parados, deseando que meramente por ello algo nos va a salvar de los problemas de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque el estar dentro de la cueva, lo más que puede hacer es salvarnos de la lluvia, protegernos de ella, de que no nos empape, ¿no? El punto es que nosotros necesitamos continuamente trabajar sobre de nosotros mismos y tratar a la medida de nuestras posibilidades acercarnos al ideal que se representa y significase por el término Buda, Dharma y Sangha, ¿sí? Si pensamos que es suficiente simplemente vernos resguardados por la triple joya, Buda, Dharma y Sangha, entonces será muy fácil que nosotros mezclemos este planteamiento central del Buda Dharma con una especie de idea cristiana vinculada a la noción de un salvador personal. Concibiéramos al Buda como si fuera alguien que nos pudiera salvar, ¿verdad? Y en todo caso seguiríamos viendo al Buda como una especie de divinidad. Veríamos a la comunidad espiritual como la comunidad de santos, como lo hacemos en el cristianismo, ¿sí? Y bueno, pues la mayoría de las sociedades occidentales tienen subyacente en su cultura, ¿verdad? Elementos, influencias naturalmente del pensamiento judeocristiano, ¿verdad? Y con este tipo de forma de pensar, pues nosotros a menudo eh, pedimos, rogamos que algún tipo de poder trascendente milagrosamente nos salve, ¿sí? Y bueno, así le pedimos al Buda que nos salve milagrosamente de nuestros problemas y de nuestro sufrimiento. Pero nunca pensamos que si este fuera el caso, ¿verdad? Pues lo único que tendríamos que hacer para trascender nuestras dificultades es obtener un nombre budista en tibetano, quizá el portar un sumdum, uno de estos cordoncitos rojos que comúnmente se dan cuando tomamos refugio, recitar las palabras mágicas de un mantra, rogar
o hacer plegarias con enorme fuerza, y así nos salvaríamos de nuestras dificultades y problemas, ¿sí? Especialmente si esas plegarias y prácticas se ejecutan en la lengua tibetana, de la que no entendemos una sola palabra, ¿verdad? Entonces, muy comúnmente, pues pensaríamos que eso tiene un poder místico todavía más grande. Dzogchen Khyentse Rinpoche, quien es un gran lama de nuestra tradición budista contemporánea, ¿verdad? Dijo hace algún tiempo algo muy profundo. Decía que si los tibetanos tuvieran que recitar todas sus prácticas en alemán, transliteradas en letras tibetanas, y no tuvieran idea alguna acerca de lo que estaban haciendo y diciendo, se preguntaría cuántos entre los tibetanos de hecho practicarían el budismo, ¿verdad? Bueno, pero si pensamos en esto, en realidad es algo muy profundo, ¿no? ¿Sí? Así que es muy importante el que nosotros superemos la tendencia de ver al refugio desde esta óptica teísta, ¿verdad? Y que nos encontremos practicando lo que yo describo como una especie de budismo guadalupano, ¿sí? El tema central del refugio es otro. Es que nos preguntemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Nuestras vidas tienen dirección? ¿Van hacia algún lugar positivo? Muchos hemos arribado a darnos cuenta que nuestras vidas no tienen esa dirección, que parecen dar vueltas en un círculo vicioso. Y no hablemos del renacimiento, que es un círculo vicioso más extenso, ¿no? Simplemente nuestra vida cotidiana parece que no va a ningún lugar, parece que carece de significado. ¿Por qué estamos vivos? ¿Verdad? Especialmente cuando sentimos que esta circunstancia por la que transitamos es muy triste o un estado que no es muy feliz. Así que tenemos que adoptar una dirección significativa en nuestras vidas. Tenemos que imprimir algún tipo de genuino propósito y significado en las mismas. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que imprimir en su vida de forma personal e individual. Es un proceso activo, ¿sí? Y cuando hay un propósito significativo, una meta que es valiosa en nuestras vidas, entonces esto nos permite generar un sentido de certeza de que éstas tienen significado. Nos aporta mayor seguridad, naturalmente, nos hace sentirnos más íntegros, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo, piensen, de meta podríamos imprimir a nuestras vidas? ¿Sí? Usualmente nosotros definimos esa meta en términos de situaciones insatisfactorias que hoy transitamos y de las que de alguna u otra manera deseamos liberarnos, ¿no? En el nivel más fundamental, podríamos decir que todos deseamos ser felices y nadie aspira y desea la infelicidad. Esto, saben bien, es una especie de axioma dado en la tradición budista, pero también tiene cierta verdad biológica, ¿sí? Todos deseamos evitar el dolor, todos deseamos evitar el sufrimiento, todos deseamos evitar la dificultad. Aún los insectos, los gusanos, desean esto. ¿Cómo no va a ser también nuestra meta, evidentemente? La pregunta es cuánto sufrimiento o insatisfacción es la que estamos viendo, ¿verdad? En otras palabras, si esa meta que estamos buscando actualizar puede atender ese problema y todos los demás que hoy aquejan a nuestras vidas. Por ejemplo, nuestro problema podría ser que somos pobres o que transitamos por dificultades económicas y así entonces nuestra meta sería buscar un trabajo, ¿no? Y hacer dinero, ¿sí? Y si no podemos ganar un buen trabajo, pues convertirse en un buen criminal
y hacerse rico rápidamente, sin importar qué hagamos para hacer dinero, ¿no? Pero si investigamos a las personas que tienen mucho dinero, si hablamos con ellas con sinceridad, ¿verdad? Con honestidad acerca de sus vidas, es muy común que hallemos que no son personas necesariamente felices, de forma alguna. Nunca tienen, por ejemplo, suficiente dinero, sin importar cuántos millones hayan amasado. Siempre quieren más, nunca están satisfechos, ¿verdad? Y todo el tiempo sospechan que los demás se relacionan con ellos porque quieren quitarles su dinero, que es una situación horrible en la que uno puede encontrarse en la vida. Y hay tantas otras metas mundanas de las que hemos hablado: el poder, la influencia, el nombre, la fama, el reconocimiento, la aceptación, toda variedad de distintos tipos de estímulos sensoriales que nos esclavizan, ¿no? Se les llama, recordarán, intereses mundanos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se les llama así? La palabra mundano mundano en la lengua tibetana es jikten, ¿sí? Jikten. Y bueno, ten quiere decir algo dotado de una base, ¿sí? Y jik quiere decir algo que se va a colapsar, que se va a desorganizar. Así que si nosotros le apuntamos a una meta que se va a desmoronar, que obviamente y en consecuencia no nos puede aportar bienestar de largo plazo, genuina, duradera, que a la larga tan solo va a multiplicar nuestra insatisfacción y problemas, que no tiene un firme fundamento, pues esos son los 8 intereses mundanos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, imaginen la meta de construir una linda familia, una maravillosa familia, de criar a muchos hijos, ¿no? También con la esperanza de que nos cuiden en la vejez y que en ese contexto estemos seguros y felices, ¿no? Bueno, todos sabemos que eso no necesariamente resulta idealmente como lo concebimos, ¿no es cierto? U otra meta, el trabajar para ser famosos, ¿sí? Mientras más famosos nos convertimos, más es que las personas nos molestan y tratan de robar nuestro tiempo. Pueden ver ustedes a las estrellas de cine que ni siquiera pueden salir a la calle sin disfrazarse de alguna manera porque las personas, como en manada, ¿verdad? Los atacan, ¿verdad? Y les piden cosas y los jalonean y les quitan partes de su ropa. En realidad, yo siento que es como una especie de infierno ser una superestrella. Si vemos con seriedad nuestras vidas, el tener una situación primaria material confortable o arreglos vinculados a nuestro confort emocional, ¿verdad? Es suficiente, no se necesita mucho más, ¿sí? Pero para ello, pues tenemos que trabajar con nuestra ira, con nuestro apego, con nuestros celos, nuestra arrogancia, nuestra inocencia, ¿sí? Para superar los problemas vinculados a la vida mundana. Ahora, la tradición budista, el Buda Dharma, saben bien, habla en términos de vidas futuras y discute o dilucida acerca de el sufrimiento, de las cosas horribles que pueden acontecernos en vidas futuras, cuando somos presa de lo que llamamos emociones perturbadas, ¿no? Cuando actuamos movidos por la inercia y la compulsividad, y sobre esa base nosotros fortalecemos potenciales negativos. La presentación budista clarifica que esta es una circunstancia no deseable, es negativa, debe de ser evadida, si sabemos lo que es bueno para nosotros, porque esos, digamos, potenciales negativos, pues naturalmente nos acercan
o en nosotros propician toda variedad de problemas y también infelicidad. Pero como la mayoría de los occidentales no creen en vidas futuras, o no están convencidos por eso, que yo siento es una absoluta realidad, también podemos discutir este tema desde la perspectiva de una sola vida, ¿sí? Si observamos nuestra vida ahora, si la investigamos profundamente, no es difícil descubrir que la fuente de todos nuestros problemas emocionales es interna. Sí, esa condición es influenciada por factores externos, ¿sí? Pero estos tan solo operan como circunstancias que detonan o permiten maduren esos factores internos. Son de hecho nuestras emociones perturbadas, nuestro enojo, nuestro apego, nuestra avaricia, etcétera, los que roban a nuestra mente de su paz y de su bienestar. Esto es lo que nos inhibe, lo que dificulta el que nosotros podamos usar cualquier cualidad positiva que en nosotros esté siquiera germinalmente presente. ¿Sí? Podemos intentar ayudar a alguien, ¿verdad? Es una buena cualidad. Pero entonces nos enojamos con esta persona porque no se deja ayudar como queremos. O tratamos de darles un buen consejo, pero no lo aceptan y arguyen con nosotros, ¿verdad? Perdemos la paciencia. Así que estas emociones perturbadas nos previenen de realmente poder ayudar a otros. Y esto es especialmente difícil cuando acontece con los niños, ¿no? Cuando perdemos la paciencia, cuando nos enojamos con estos, ¿sí? Cuando pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor para ellos, lo que les estamos diciendo. Esto crea una relación muy tensa con nuestros hijos, ¿no es cierto? Ahora, el punto es el darse cuenta que si no hacemos algo acerca de esto, acerca de nuestra circunstancia y condición, tan solo va a deteriorarse más, ¿sí? Quizá a medida en que envejecemos nos hacemos un poco menos irritables, menos cascarrabias, ¿no? Quizá porque simplemente ya no tenemos tanta energía para el combate. Pero eso no quiere decir que nuestro enojo y nuestras aflicciones mentales y emocionales han desaparecido por sí mismas. No sucede así, ¿sí? Así que el término que se utiliza en el Buda Dharma para describir lo que necesitamos desarrollar en relación a este temor que hemos cultivado con los pensamientos que orientan al despertar, esta renuncia, este hastío al samsara, ¿sí? Bueno, ese temor a vernos expuestos a dificultades y problemas recurrentes es uno de los motores más poderosos para auxiliarnos y ayudarnos a reorientar nuestras vidas. ¿Sí? El punto es que nosotros podemos protegernos a nosotros mismos. ¿De qué? De las causas que propician nuestras dificultades y problemas recurrentes. ¿Y qué es lo que hace esto posible en un contexto amplio? Es el hecho de que nuestras emociones perturbadas, que son la fuente de nuestros problemas, el enojo, la avaricia, el apego, etcétera, todos advienen de la ignorancia, de la confusión en torno a la realidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto es algo que puede removerse estructuralmente de nuestras vidas para que no vuelva a recurrir. Y eso es lo que quiere simbolizarse a través de la joya del Dharma. ¿Sí? El hecho de que las causas que propician nuestras dificultades y problemas pueden en efecto terminar, pueden cesar. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos centrales del sendero, diría yo. Y mientras más investigamos, pues más podemos ver que las bases a través de las cuales sostenemos nuestra confusión no pueden mantenerse, son falsas, ¿sí? Y en contraste, el correcto entendimiento es algo que podemos verificar, es verdadero. Y debido a eso, nuestro entendimiento puede hacerse más poderoso y puede sobreceder a la confusión. Y si con concentración y disciplina podemos desarrollar este tipo de correcto entendimiento de la realidad en todo momento,
Entonces esa confusión nunca más tendrá la oportunidad de volverse a ser presente en nuestras vidas. Habrá cesado. Y este es el punto central de lo que llamamos refugio. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección que estamos imprimiendo en nuestras vidas? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es la meta hacia la que nos dirigimos? Es precisamente lograr la cesación genuina de toda la confusión, de tal manera que nunca más vuelva a emerger, porque esa confusión es la causa verdadera de nuestros problemas, sea que hablemos de la misma en esta vida o en vidas futuras, ¿sí? Podemos permanentemente deshacernos de ella. ¿Por qué? Porque no es una cualidad intrínseca de la mente, ¿sí? Tan solo afecta a la conciencia de forma accidental, temporal y relativamente, ¿sí? Y por eso es posible deshacernos de esa confusión. Así que podemos deshacernos permanentemente del velo de las aflicciones, pero también no solo eso, que es algo negativo, podemos también incrementar nuestra dimensión positiva, nuestro lado positivo, ¿sí? Y eso es lo que asociamos en la tradición budista al correcto entendimiento. Y podemos, pues, contextualizarlo, ¿verdad? En lo que traducimos por las cuatro nobles verdades, que representa la estructura primaria del sendero budista. La primera de las cuatro verdades nobles es la del sufrimiento, ¿no? Y se refiere a todos los problemas por los que en la vida transitamos. Después está la segunda verdad noble, la de las causas que le propician la confusión. La tercera, la posibilidad de lograr la genuina cesación de esa confusión para que nunca más vuelva a emerger. Y finalmente, logramos esto a través de seguir un sendero o un camino genuino, ¿sí? Pero recuerden, lo que queremos decir aquí por un camino, marga, en sánscrito, lamen tibetano, lo que queremos decir por camino es una forma de entender, ¿verdad? Las cosas que actúa como sendero, ¿verdad? Es este entendimiento que va a traer la genuina cesación y que nos va a permitir deshacernos, liberarnos de todos los componentes perturbadores de nuestra conciencia, de nuestra emotividad y vida. Esta es claramente la dirección que queremos imprimir en la vida, la dirección de lograr la cesación genuina, que representa el genuino camino a seguir. Esto es el refugio en el Dharma, ¿sí? Cuando decimos estamos trabajando en nosotros mismos, usamos entonces esta terminología, ¿sí? Entonces, tengan esto muy en mente. También el hecho de que todos tenemos el potencial de lograr este objetivo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros concebimos, pensamos que nuestra personalidad es algo fijo y representa simplemente la manera en que inexorablemente somos? Cuando decimos tengo un mal carácter, ¿no? Y vas a tener que aprender a vivir con él y punto. En realidad las cosas no trabajan así. Es posible disminuir la intensidad de nuestras aflicciones, es posible inhibir la temporal manifestación de las mismas y es posible trascenderlas del todo y definitivamente, como también actualizar nuestras cualidades positivas, no solo cesar la ira, sino perfeccionar la paciencia, ¿sí? Y lo podemos hacer, o un mecanismo para hacerlo es desarrollar una dimensión de sano temor a lo que nos va a suceder si no tomamos el toro por los cuernos, si no asumimos esa responsabilidad vital, si no tomamos una segura dimensión en la vida, ¿sí? Y bueno, creo yo que el trabajo de Dharma es finalmente muy relevante para la vida, ¿sí? En términos del refugio, se refiere a ser muy honestos acerca de las situaciones y problemas por los que transitamos, los que todos tenemos. Todos somos presas de las emociones perturbadas, no hay nada especial al respecto. Quizá para unos una es más fuerte, para otros otra, unos tienes unas, otros variaciones de otras, pero todos transitamos por dificultades.
¿verdad? Y estamos hablando de las gentes que comúnmente interpretamos o concebimos como normales, no los profundamente perturbados. Pero claro que el peligro es que consideremos que es normal, ¿verdad? El que las personas se enojen, normal el que sean egoístas, celosos y así, ¿sí? Y porque es normal está bien, ¿verdad? Así que nuestra meta en el Buddha no es solo aprender a vivir con el enojo o mantenerlo en control mientras sigue devorándonos internamente o debilitarlo, sino deshacernos completamente de él, ¿sí? No deseamos desarrollar un poquito de entendimiento, sino un completo entendimiento de la realidad. Entender cómo es que existimos, cómo es que todo existe, cómo es que el mundo lo hace. Y mantener ese entendimiento todo el tiempo. Y es enteramente posible, porque la naturaleza de la actividad mental es básicamente pura y posee todas las cualidades positivas. ¿Sí? Bien, estas son entonces algunas reflexiones de lo que implica tomar refugio. ¿Sí? En el Buda, el estado despierto de la mente, libre de aflicciones, en el Dharma, los métodos que nos conducen a la consecución de ese estado, y en la Sangha, que aquí se refiere al área Sangha, la comunidad de personas muy avanzadas que han por lo menos logrado algunas de estas metas, ¿no? De esta cesación genuina de la que hemos estado hablando y discutiendo el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir el imprimir dirección positiva en Buda, Dharma y Sangha en nuestras vidas, en un nivel práctico? Decía, quiere decir trabajar todo el tiempo con nosotros mismos. Y al hacer esto, cuando por ejemplo nos alteramos, cuando nos enojamos o cuando actuamos egoístamente, nos hacemos cada día más conscientes de ello, lo notamos, nos damos cuenta. Ahora, no se trata de que te autoflageles y te llenes de culpa y pienses soy una terrible persona porque todavía me enojo, ¿sí? No, no es esto lo que se plantea en el Buda Dharma, ¿verdad? Ni tan solo, ni tampoco el otro extremo de pensar que esto es normal porque todo el mundo lo hace. De esa manera solo estaríamos justificando nuestras aflicciones, nuestra neurosis, ¿sí? Es hacerse consciente y aplicar los antídotos que nos ayuden a superar esas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de enojarte con alguien, cultivar para esa persona compasión y así subsecuentemente. Entonces, necesitamos saber, entender con claridad qué queremos decir por refugio, esa dirección segura y positiva en la vida. Y cuáles son las razones por las que debemos de tomar en la vida refugio. Esto se considera en la tradición budista central, fundacional, quizá la práctica más importante del Buda Dharma. Muchas personas lo trivializan, lo cual es una pena, ¿sí? Y tengamos o no esta dirección en nuestras vidas, ¿sí? Pues el que de verdad abracemos un sentido de responsabilidad personal es central. Y el refugio no quiere decir que participamos en una ceremonia o que se nos cortó un cachito de nuestro cabello o que nos dieron un nombre tibetano ahora, o que ahora usamos un cordoncito rojo en el cuello, que hemos entrado a un club. Eso es trivializar el tema del refugio y privarle de significado. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, como alguien que toma refugio, que se considera budista, Nampa, ¿está realmente imprimiendo una dirección segura y positiva en su vida? ¿Tiene un significado más allá de la noción de reunirme a un club especial? Porque si tomar refugio no ha hecho una diferencia significativa en nuestras vidas, pues entonces no tiene sentido, ¿verdad? Pero si en realidad es algo que hace diferencia, entonces es significativo.
Bien, esto es a lo que nos llevan las reflexiones de los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. El entendimiento de lo preciado de la vida humana, el de la muerte y la impermanencia, el del karma y el de los defectos del samsara. ¿Ok? Y me disculpo porque mi energía no da para más esta noche. Así que lo único que me permite hablarles es por la devoción que tengo a la triple joya, que me permite superar mi malestar interior. Tomen refugio, ¿sí? E impriman en su vida una dirección positiva. ¿Ok? Dediquemos el mérito y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyododama mazande dudune do ache chamado pade salagupa sho. Chanchob sencho rinpoche makye pana chechuji kepa nyampa me payang kong ne kong du pawa sho. Oma hum benzi guru pema siri hum. Oma hum. Bien, les recuerdo este fin de semana, si sobrevivo, tendremos el curso intermedio Liberación en la palma de la mano, sábado y domingo. Por si quieren retomarlo o conocen a alguien que desearía participar en ese seminario de introducción a la meditación, introducción también al budismo, precisamente para fusionarse con ustedes a partir de la semana que entra. Un abrazo, que estén bien, cuídense mucho y nos veremos ya sea el fin de semana o la semana próxima. No olviden de lunes a jueves nuestros grupos de meditación, sábado nuestro grupo de meditación con nuestra querida comunidad de Guadalajara, diferentes prácticas, Tara, Buda de la Medicina, con nuestro grupo de Puebla, la práctica de Zambala, de la generosidad o el cultivo del principio de la abundancia en el budismo. Los viernes, no olviden nuestro grupo de estudio de el entrenamiento mental en 7 puntos. De verdad, les insisto en que participen en el mismo. Cada sesión se graba, se sube a la página de recursos de Casa Tibet por si no pueden participar en vivo en ella. Es una instrucción fundacional, así que ojalá también la puedan aprovechar. No me da la vida para enseñar tantas cosas y por eso estamos creando estos grupos con tópicos que considero centrales para que también puedan ustedes estudiarlos satelitalmente. Gracias mil, que estén bien, ¿verdad? Todo mi afecto y nos veremos prontito. Que estén bien.